Bienvenidos, comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hola, queridos seguidores del miedo y los misterios que acechan en la sombra. Un abrazo helado para cada uno de ustedes que se anima a sumergirse en nuestros relatos. Porque hoy les traemos una historia que no solo hará temblar su piel, sino que les hará mirar con otros ojos a cualquier perro que cruce su camino. Recuerden que el terror se comparte como una herencia oscura. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos su comentario con el miedo que sintieron. Denle like para que más almas se acerquen a la oscuridad y compartan esta historia con quienes crean que están preparados para lo inexplicable. Porque en el mundo de los relatos ecos escalofriantes, no hay escapatoria. Y cada voz que se une a nuestra comunidad es un eco más en el abismo. El perro de las sombras. Mi nombre es Ulises, y nunca imaginé que un simple encuentro en una tarde de lluvia pudiera trenzar mi destino con algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó cuando el otoño había bañado la ciudad de Tampico en un manto grisáceo, y la lluvia caía con una pesadez que parecía ahogar los sonidos del día. Caminaba por la calle Morelos con la cabeza gacha y mi abrigo de cuero, ya empapado hasta los huesos, cuando un ladrido no llegó a mis oídos, sino a mi pecho, como un golpe profundo y desesperado que me hizo detener los pies en seco. Entre las sombras que se acumulaban bajo los árboles antiguos y los charcos que reflejaban un cielo cargado de nubes negras, viéndolo, un perro de tamaño grande, de pelaje negro como la tinta derramada en la oscuridad más profunda. Sus patas eran musculosas y cubiertas de un pelo tan denso que parecía absorber toda la luz que se acercaba a él. Pero lo que me paralizó en el acto fueron sus ojos, amarillos como el fuego de una vela agonizante. Y en ellos brillaba una inteligencia que no pertenecía a un animal, era la mirada de alguien que conocía mis secretos, que veía más allá de mi piel y de mis pensamientos, como si pudiera leer el hilo de mi vida entera. No llevaba collar, ni tenía marcas de dueño alguno. No había rastros de haber estado en un hogar. Su pelaje, aunque oscuro, tenía pequeños nudos y manchas de barro que hablaban de haber vagado por lugares olvidados. Se quedó inmóvil, mirándome fijamente desde la acera opuesta, y en su mirada sentí algo que no puedo explicar con palabras, como si me estuviera esperando, desde antes de que yo naciera. Como si nuestro encuentro hubiera sido escrito en páginas de oscuridad que nadie debería leer. Algo en mi interior me empujó a acercarme, a pesar de que mi razón gritaba que me alejara. Cuando estuve a 1 metro de él no se movió, solo alzó la cabeza, y olió el aire a mi alrededor con un movimiento lento y deliberado que hizo temblar mi espalda. No dudé en ese instante, lo adopté. Lo llamé sombra porque su presencia parecía ser más oscuro cualquier lugar donde estuviera, como si absorbiera la luz para alimentarse de ella. Desde el primer día en mi casa, supe que algo no estaba bien. No dormía acurrucado como los perros normales, se quedaba sentado en el centro de la sala, con la espalda recta y la cabeza girada hacia la pared del fondo, observándola durante horas y horas. A veces, sus ojos amarillos se movían de un lado a otro, como si estuviera siguiendo el paso de cosas invisibles que se deslizaban por las esquinas de la habitación. No jugaba con los juguetes que le compré, no corría por el jardín cuando los sacaba al aire libre, ni ladraba ante ruidos extraños o visitantes. Solo estaba allí, quieto como una estatua de piedra negra, observándome, observando las paredes, observando el espacio entre las cosas, donde la oscuridad se acumula. Las primeras semanas, los sucesos extraños comenzaron a multiplicarse como hongos en la humedad. La noche que lo traje a casa, mientras preparaba un lugar para él en el pasillo, escuché pasos pesados en el piso superior, un tranco lento, metódico, que se movía de un extremo del pasillo al otro. Pero vivo solo en esta casa desde que mi abuela murió hace 2 años, y el piso superior está cerrado con llave desde entonces. Con la respiración atascada en mi garganta, subí las escaleras con una linterna en la mano. La cerradura estaba intacta, pero cuando abrí la puerta, un olor húmedo y metálico me golpeó el rostro. Era el olor de sangre vieja, mezclado con tierra húmeda y algo más. Algo que no puedo identificar, pero que me hizo sentir como si estuviera respirando la muerte misma. El frío en esa habitación no era normal, calaba hasta los huesos, haciendo temblar mis dientes, y aunque la linterna iluminaba cada rincón, sentí que había algo ahí, en la oscuridad, que no alcanzaba a tocar mi luz, que me estaba observando a su vez. Cuando bajé las escaleras, Sombra estaba en la base, mirándome con sus ojos amarillos brillantes, como si supiera lo que había sentido, como si lo hubiera preparado para mí. Sus hábitos se volvieron cada vez más inquietantes. Cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, la hora en que los antiguos llaman la hora de los muertos, se levantaba de su lugar y se dirigía a una esquina oscura de la sala, justo debajo de un cuadro que mi abuela dejó antes de morir. Allí se quedaba de pie, gruñendo con un sonido bajo y gutural que no venía de su garganta, sino de algún lugar más profundo. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora en la oscuridad, y parecía estar escuchando voces que solo él podía oír. A veces movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera respondiendo a alguien. Y su gruñido se volvía más fuerte cuando el viento azotaba las ventanas. Una noche, decidí seguirlo, me acerqué despacio hasta la esquina, y en el momento en que llegué junto a él, sentí un cambio brutal en el aire. El frío se hizo insoportable, y una sensación de opresión me cubrió el pecho, como si algo estuviera presionando para entrar en mi cuerpo.
Pude oír susurros palabras en un idioma antiguo, con sonidos guturales y melodías que no pertenecen a este mundo y vi como la sombra en la esquina se movía por sí misma como si tuviera vida propia. Ese día entendí que no estaba solo en mi casa. Pero lo más perturbador de todo fue su relación con los espejos. Cada vez que veía un reflejo en el espejo del baño, en la superficie de un vaso de agua, en el parabrisas de mi coche, se acercaba con movimientos lentos y cautelosos, olfateaba el aire frente al reflejo y gruñía abajo, mostrando sus dientes afilados como navajas. Su expresión en esos momentos no era de un perro, era de algo consciente, inteligente y peligroso, como si estuviera reconociendo a un enemigo o a un compañero en el otro lado del vidrio. Una vez, mientras me afeitaba frente al espejo del baño, lo vi reflejado detrás de mí. Pero en el reflejo, no era un perro lo que veía, era una figura alta y oscura, con ojos amarillos brillantes y siluetas de manos humanas que parecían salir de su cuerpo. Cuando giré la cabeza, solo estaba Sombra, mirándome con su misma expresión inmutable. Una tarde, mientras lo paseaba por el barrio de la Libertad, me encontré con Doña Rosa, una vecina que lleva viviendo aquí desde hace más de 40 años. Cuando vi a Sombra, su rostro se puso pálido como la muerte, y se llevó la mano a la boca para contener un grito. «¡Ese perro!», susurró, mirándolo con ojos llenos de miedo. «Todos lo conocemos, aunque nadie lo había visto antes de que tú lo llevaras a casa». Comencé a preguntar a otros vecinos, y cada historia que escuché me heló la sangre. Algunos lo describían como el perro negro de la muerte, una criatura que aparece en las calles antes de que ocurra una tragedia o una desaparición. Otros contaban que sus ojos amarillos pueden ver el mundo de los muertos, que es capaz de guiar las almas hacia la oscuridad si ellas se dejan llevar y que quien lo adopta se convierte en un nexo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Nadie podía explicar por qué yo lo tenía, todos simplemente me miraban con miedo, como si ya vieran la oscuridad que se acumulaba a mi alrededor. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla sin fin. Cada vez que alguien en el vecindario desaparecía o moría, Sombra aparecía misteriosamente cerca del lugar de los hechos, horas antes de que ocurriera el suceso. Lo vi una mañana sentado frente a la casa del señor Carlos, quien trabajaba en la refinería. Ese mismo día, su cuerpo fue encontrado en el puerto con marcas extrañas en la piel que parecían quemaduras hechas por dedos largos y afilados. Otra vez, lo vi mirando fijamente la casa de la anciana doña Elena, quien vivía sola en la calle Juárez. Días después, la policía encontró su cuerpo en su cama. Sus ojos estaban abiertos y vidriosos, con gritos mudos congelados en su rostro. Y en el suelo junto a ella había un rastro de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, eran huellas de patas grandes, con garras que habían marcado el suelo de madera como si fuera papel. Esa noche, mientras miraba a Sombra dormir en su lugar, entendí algo con claridad, yo no lo adopté a él. Él me adoptó a mí. Cada ladrido que nunca emitió, cada gruñido que sacaba de su interior, cada mirada que clavaba en mis ojos era un recordatorio de que mi destino estaba sellado desde el momento en que nos encontramos bajo la lluvia. Comencé a investigar leyendas antiguas sobre perros negros, buscando en libros de mi abuela que guardaba en el sótano y en páginas web de estudios sobre mitos y creencias populares. Encontré historias de rituales realizados por cultos olvidados, de guardianes de la muerte que caminan entre los mundos para mantener un equilibrio cruel entre la vida y la oscuridad. Algunos escritos hablaban de los perros de la noche, criaturas que no son perros, ni espíritus, ni demonios, sino algo que existe en el espacio entre todas las cosas. Dicen que estos seres eligen a un humano como guía o como sacrificio. Un nexo que permite que la oscuridad se alimente de la vida de los vivos, manteniendo el orden de un universo que no fue hecho para ser comprendido por nosotros. El terror se volvió parte de mi cotidianidad. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado de Sombra desde que lo traje a casa, descubrí algo que me hizo tirar el teléfono al suelo. En cada imagen, detrás de él, había sombras que no pertenecían a ninguna fuente de luz conocida, sombras con formas humanas, pero deformadas, con rostros sin ojos y bocas abiertas como abismos. En algunas fotos, esas sombras parecían estar tocando a Sombra o acercándose a mí como si intentaran atravesar la pantalla para llegar a donde estaba. Cuando intenté borrar una de esas fotos, sentí un aliento frío en mi cuello, giré la cabeza y Sombra estaba justo detrás de mí, mirándome con sus ojos amarillos brillantes. No gruñó, no movió un músculo, pero sentí su mensaje claro como un golpe en la cabeza. No mires demasiado. El conocimiento es una trampa que te llevará más profundo en la oscuridad. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas en mi casa. Luces que parpadeaban sin razón alguna, aunque el sistema eléctrico estaba en perfectas condiciones. Sombras que se movían por las ventanas, incluso cuando no había nadie en el interior. Ladridos que sonaban desde dentro de la casa, aunque Sombra estuviera conmigo en el jardín. Ladridos que no eran de un perro, sino de algo más grande, más oscuro, con una voz que parecía estar hecha de gritos humanos. Algunos vecinos me contaron que habían visto a Sombra caminando solo por las calles en la noche más oscura, rodeado de esas figuras humanas deformes que desaparecían en el instante en que alguien las miraba directamente. Decían que se movían como si estuvieran flotando, siguiendo cada paso del perro como si fueran sus sirvientes o sus presas. Una noche, mientras estaba en la sala, leyendo uno de los libros de mi abuela,
Escuché voces claras en la esquina, donde Sombra pasaba las noches gruñendo. Esta vez no eran susurros, eran palabras que se escuchaban con nitidez en ese idioma antiguo que no puedo entender, pero que mi alma parecía reconocer. Entre esos sonidos guturales y melodiosos, distinguí mi nombre Ulises. Ulises, pronunciado con una voz que parecía estar hecha de lluvia y sombras. Luego, escuché palabras que me helaron la sangre hasta los huesos. Tu risa alimentará la oscuridad. Tu vida será el puente entre dos mundos. No hay escapatoria, porque tú fuiste elegido. Miré hacia la esquina, Sombra estaba allí, inmóvil como siempre, y en sus ojos amarillos vi la confirmación de todo lo que había sentido. Por primera vez comprendí la verdad, no podía huir, no podía ocultarme, no podía pedir ayuda. Mi destino estaba atado al suyo como un lazo de sombras que nunca se soltaría. El punto final llegó un viernes por la noche, cuando escuché a los vecinos murmurando en la calle sobre la desaparición de un niño de 8 años que vivía a pocas calles de mi casa, en la calle Hidalgo. El pequeño Miguelito había salido a jugar con sus amigos y nunca había regresado. Esa noche, Sombra se quedó sentado frente a mi ventana, mirando hacia la calle donde vivía el niño, durante toda la noche. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes, fijos en un punto del horizonte como si estuviera esperando a que algo llegara. Esa noche soñé con él, caminaba por un camino oscuro y húmedo, entre filas de figuras humanas que estaban atrapadas en la tierra, con sus rostros hacia arriba y sus manos extendidas como si pidieran ayuda. Sombra caminaba al frente de ese grupo, y de su cuerpo salían hilos de oscuridad que se enroscaban alrededor de cada figura, manteniéndolas unidas a él. En el sueño, comprendí con horror que mi destino no solo estaba unido al suyo, sino que yo sería la próxima en unirme a ese grupo de almas atrapadas, alimentando la oscuridad con mi vida para que el equilibrio cruel se mantuviera. Desde entonces, han pasado meses, y cada noche siento su presencia más cerca. Sus pasos silenciosos por el pasillo, sus gruñidos bajos desde la esquina de la sala, y ese brillo amarillo que atraviesa la oscuridad como un faro de muerte, me recuerdan que no estoy solo. Sé que un día vendrá por completo a mí, un día en que la lluvia caerá como la noche en que nos encontramos, y él me llevará por ese camino oscuro hacia el lugar donde las sombras viven. Cuando eso ocurra, no habrá regreso. La oscuridad que lo rodea es infinita, y yo estoy atrapado dentro de su mundo, esperando mi turno. Y mientras escribo estas palabras, sentado en la sala con una vela que parpadea como si el aire estuviera lleno de algo que la aprieta, escucho un ladrido bajo y gutural desde la esquina de mi habitación. No es un ladrido de perro, es un sonido que viene de las profundidades del mundo de los muertos. Sé que Sombra me está observando otra vez, esperando. Porque finalmente entendí la verdad, él no es un perro, y yo nunca fui su dueño. Él es la oscuridad hecha carne, y yo su próxima presa. Mi nombre es Ulises, y esta fue mi historia, una historia que nunca debí vivir, pero que ahora está escrita en mi alma para siempre. Comunidad de relatos secos escalofriantes. El terror no se acaba, cuando termina la historia sigue viviendo en cada rincón oscuro, en cada mirada de un animal que parece entender demasiado, en cada sonido extraño que escuchamos en la noche. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario con el miedo que sintieron al escuchar esta historia, darle like para que más personas se unan a nuestra comunidad del misterio. Y compartir este relato con quienes crean que pueden enfrentar la verdad que yace más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque el terror se comparte, y cada voz que se une a nosotros hace que los ecos del miedo resuenen con más fuerza. Hasta la próxima pesadilla, queridos seguidores, que la oscuridad los acompañe, pero nunca los consuma. Por ahora.